psicólogo y me siento, y no, ya ni siquiera es eso, ya es simplemente una persona que llegue y te quiera hacer entender que lo que tú estás diciendo o lo que tú estás profesando, ¿no? O la confusión que tienes está equivocado, porque ya es, todavía no aprende a razonar, si de por sí pues los jóvenes viven una situación de una transición de adolescencia en la que están buscando su identidad. Ahora un niño no sabe ni siquiera, claro, ¿no? No entiende los conceptos, él solamente pues se va a lo que existe. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de su podcast Charlitas. Es un gusto estar con ustedes. Como ya es costumbre, amigos, pues ahí está otra vez mi amigo Latoso, como siempre. Mi amigo Isra Paz, amigo, ¿cómo estás? ¡Amigo! ¿Cómo estás, amigo? Oye, yo encantado, amigo. Feliz de estar aquí en este lugar. Atendido, como siempre, por tus finos tratos. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Un placer estar contigo. Maravilloso. El día de hoy, amigo, tenemos un temazo. Por favor, no te desconectes. A ti que me escuchas en podcast, en audio. Hoy es un temazo importante. Vamos a hablar acerca de un tema súper importante. Y acaba de pasar algo importante, ¿te acuerdas? Sí, ayer, amigo. Justo ayer, amigo. Una marcha en Ciudad de México. Sí, no sé si sabes de lo que estoy hablando, tú que me escuchas. Híjole, fuerte, sí, ¿no? Fuerte. Por ahí vi varias imágenes importantes y fuertes. Sí. Y justo de eso queremos hablar. Justo eso queremos hablar, amigo. Y hemos traído, pues, nada más y nada menos que un especialista. Un especialista en el área. Qué fuerte. Vamos a entrar a la cirugía. Vamos a ver qué tan profundo está esta cosa. Muy profundo. Va a doler. Amigo, ¿quién nos acompaña? Cuéntanos. Sí, no, cuando yo escuché una ponencia que dio, dije, wow, sí, de entrada, pues te quiero decir a ti que me escuchas, pues es licenciada en Derecho. O sea que sabe de leyes. Híjole. Sobre todo, o sea, es de las personas que lee la ley y no se duerme, amigo. Yo la ley, sí, de repente me falla un poco esa parte, pero... Ella no es como los diputados que no se la saben, ella se la sabe. Sí. Y luego, aparte de eso, ¿qué crees? Pues yo la conocí, pues dando clases en un colegio, amigo. Wow. O sea, tiene también ese llamado a enseñar, a la enseñanza, y pues guía mucho a los alumnos, ¿no? A través de sus conocimientos generales en cuanto a las materias, pero también en cuanto a guiarlos hacia el camino de Dios. Así que, pues también tiene un gran bagaje en esa parte de enseñanza, de pedagogía, se puede decir, ¿no? Wow. Y aparte de eso, amigo, o sea, todavía aparte de eso, wow. Voy a hacerlo rápido, amigo, porque si no me va a tardar mucho. Entonces, ella es líder de jóvenes, es líder de jóvenes junto con su esposo. También anda por aquí en el set. Saludos. Porras. Guitarrista, lo queremos. Ay, yo. Y pues nada más y nada menos que Jenny, ¿no? Un aplauso. Se logró. Bienvenida Jenny. Nos quedamos sin ahorros. Sí. Es que los ahorros tienen que ir rentos. Un gusto que por fin estés aquí. Ya habíamos planeado esta parte, nos encanta que estés con nosotros, que estés aquí en este podcast. Y también próximamente va a abrir su podcast, ¿verdad? Wow. Sí, también aprovechando, proyecto, ¿verdad? ¿no? El anuncio, el comercial, sí, próximamente esperamos. Ya le estaremos pasando los links, los nombres, para que también la sigan claro. A través de redes sociales, a través de estas situaciones de tecnología, ¿no? Ya nos están rebasando de repente. Pero, pues, un poquito. Vamos al código QR ya y todo, ¿no? Fácil. Pero pues gracias por aceptar la invitación, Jenny. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, la verdad es que contenta de estar aquí, emocionada y también pues divirtiéndome, la verdad. Y pues muchas gracias por la presentación. Estoy muy contenta y también retada, ¿no? De hablarle a los jóvenes, porque ya casi que nos dicen jóvenes y así como decíamos, ¿no? Mufasa. Porque sí están viviendo una situación y una juventud muy atacada, súper atacada, y por eso creo que es muy importante y de verdad los felicito por esta bendición a los jóvenes, ¿no? De hablar de estos temas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, gracias a nuestro amigo Isra que hizo todo lo posible para que estuvieras con nosotros, y de verdad, pues un gusto. Pues amigo, entonces ya sin más, dinos cuál es el tema. Amigo, el día de hoy vamos a hablar de ideología de género. Ideología de tema género. Que a lo mejor nos lo tocamos en las primeras veces, ¿te acuerdas? La primera vez que iniciamos el podcast, éramos unos completamente desconocidos ahí y apenas íbamos empezando el podcast y tocamos esos temas.
pero creo que es muy importante dar los mensajes y dar cuestiones fundamentales acerca de ello para que como joven tú puedas poder entablar una conversación y a lo mejor dejar un mensaje sano ante tantos diversos pensamientos que hay. Y platicábamos, ¿no?, ahorita antes de grabar acerca de que pues estamos viendo ustedes como líderes en su iglesia, nosotros también a través de nuestras iglesias, vemos cómo nuestros jóvenes están siendo todo el tiempo están siendo atacados, están atacando la identidad, están atacando las bases fundamentales de nuestra fe con este tema, ¿no? Exacto. Y muchas de las veces con la ley de por medio, ¿no? Sí. Y entonces, pues de ahí surge a lo mejor la primera pregunta, licenciada. Miss licenciada. ¿En qué momento surge esto llamado ideología de género? Yo estaba escuchando en estos días, así como que tratando de entender más un poco del tema, y por lo que entiendo, empezó todo a partir del lenguaje, a partir de que introdujeron género. Exacto. Y te puedo decir, y a lo mejor si tú tienes curiosidad y lo escuchas en los primeros, tú sabes mi carrera, tú que me escuchas, y estudié medicina, entonces a mí me enseñaron desde medicina, sexo y género. Y yo dije, pues, se vale, pues estoy bien, lo entiendo, sí, ok, ¿no? Pero incluso desde la prepa estaba diciendo como, en la prepa sí, llevamos filosofía, yo llevé filosofía, y tocamos ese punto, ¿no? Género, sexo, diferencias, ¿no? Y para mí era algo diferente, así como que dije, bueno, pues. Pero escuchando ahí a Agustín Laje, sí. Y sabes que es que desde ahí, en ese momento, empezaron poco a poco a cambiar esta situación. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza a cambiar todo esto? ¿En qué año? Más o menos, para darle una idea a lo mejor general al joven que está ahí del otro lado, que obviamente tiene que poner a estudiar, obviamente, ¿no? Tiene que leer algo, pero sí. ¿en qué momento tú te das cuenta de que, sabes que mira, desde ahí empezó esta corriente a abrir? Híjole, es que podríamos hablar de mucho tiempo atrás, ¿no? La verdad es que inclusive desde que la mujer ha tenido la lucha del derecho al voto, o sea, estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Desde ese momento pues ya se está creando una lucha entre la mujer, entre el hombre, pero al principio pues con una lucha muy válida, ¿no? Con una lucha del querer, pues sí, dignificar a la mujer en todos los aspectos, en el área política, en el área de derechos, para no irnos como muy a conceptos muy rígidos. Pues la verdad es que todo ha comenzado con poco a poco cambiar el lenguaje, ¿no? El lenguaje, los derechos, el positivismo, ¿no? El vamos a introducir cosas que favorecen, pero realmente está detrás de todo ello la muerte, o sea, la muerte en toda la extensión de la palabra, ¿no? Wow. No solamente espiritual, sino la muerte, pues, física, porque ahorita vamos a irnos un poquito más dentro del tema, pero todo lo que es de ideología de género viene para matar a las personas, ¿no? Es una de las principales propósitos que tiene la ideología de género, el que la población pues se reduzca, ¿no? Con todas las armas que tienen, pero la pregunta también es de ¿y por qué ideología, no? Porque al principio fue género, ¿verdad? Porque al principio fue género y fue, bueno, vamos a hacer esto ya todo una idea. De ahí viene la palabra ideología, ¿no? ¿Por qué ideología de género? Bueno, vamos a empezar a implementar y a meter ideas, porque la verdad, siendo sinceros, ni siquiera es algo real, ni siquiera es algo comprobable, todo lo que la ideología de género nos plantea. Por eso se le ha establecido desde este punto, porque son ideas, son ideas de una persona que dijo, puede que esto funcione, ¿no? Y que dijo, vamos a implementarlo y a contaminar la mente de la gente y llenarlo con estos conceptos de género, con estos conceptos de ideas, para que empiecen a confundirse, que es otra de las armas más fuertes que viene con la ideología de género, que es la confusión, ¿no? Yo diría que son los términos, el lenguaje y la confusión, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene todo, desde las olas del feminismo, que vemos ya 3 olas del feminismo, que ahorita estamos pues en la tercera ola, que se puede decir, que es el feminismo radical, que ya creo que ni siquiera es una lucha de derechos políticos o de algún beneficio, porque
se sabe, ¿verdad?, que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres en todos los sentidos, o si no, pues alguien podría mencionarme algún derecho que no tengamos la mujer que tiene el hombre, ¿no? Bueno, empiezan a tener incluso entonces, un poco más, ¿no?, que los hombres en el panorama. Inclusive tenemos legal, beneficios claro, que los hombres pues no gozan, ¿no? Sí, y en algunos otros países como España se ven incluso más, ¿no? Exactamente. Pagan menos impuestos, en algunas otras cosas, ayudas que reciben por el simple hecho de ser mujeres, de ser ¿no? mujer, ajá, claro. Y eso es muy interesante. Uh-huh. Wow, me parece maravilloso. Y bueno, solamente para algunos amigos que nos vean y que a lo mejor no conozcan muy bien el género, licenciada, saber qué, así, palabras simples, ¿qué será la ideología de género? La ideología de género, pues como tal, es un conjunto de normas que son completamente anticientíficas, o sea, no, como lo decía desde un principio, no son comprobables de ninguna manera, normas que vienen a tratar de imponer que pues ahora sí que nuestro sexo biológico no se determina por las condiciones de nuestro cuerpo, sino que se determina por nuestra cultura, ¿no? Por cómo fuiste criado, por cómo la cultura te lo impuso, ¿no? Entonces ahí viene como todas estas normas que te dicen, estas ideas que te dicen es género, no es sexo biológico, ¿no? Sino vale. es un género. Entonces, realmente eso es como el concepto de ideología de género que abarca muchísimos otros conceptos, ¿no? Que podemos profundizar, que es desde el movimiento feminista hasta el aborto, ¿no? Claro. Hasta toda la pornografía. De hecho, todo esto es claro, ideología de género, ¿no? Que viene desarraigando de su concepto natural lo que es el género, lo que es el sexo biológico. Y abarca muchísimas cosas que están afectando hasta ahorita todo eso. Me recuerda mucho la frase, de que dicen, oye, es que no naces hombre o no naces mujer, te haces hombre o te haces mujer, cuando genéticamente y fenotípicamente podemos ver que somos hombres o somos mujeres, pero la sociedad nos muestra y nos dice, no naces hombre, ni naces mujer, te haces, ¿no? Y algo como lo que usted mencionaba, ¿no? Que es en base a la cultura, cómo nos rodeamos, y está muy basado, bueno, lo poco que sabemos, licenciada, en sentimientos, ¿no? En sentimientos, cómo me siento yo, que hoy en día el género no solamente está en la parte de si fenotípicamente soy hombre, yo quisiera ser mujer, o inversamente, sino que ahora el género es algo, vaya, muy amplio, ¿no? Esta parte de que no solo son dos, sino son, bueno, la verdad yo ya perdí la cuenta, estamos hablando de miles de géneros, y saber, licenciada, ¿qué opinan las leyes acerca de esto? Como usted decía, es una parte anticientífica que no es comprobable, que hay muchos estudios que nos muestran que no existe un solo gen que determine tu orientación, en este caso sexual. ¿Cómo lo ven nuestras leyes en este aspecto? ¿Cómo lo toman para sí? Es decir, para poder, porque ellos nos gobiernan a nosotros como cabezas, ¿no? Una vez platicábamos con un candidato a la presidencia de Querétaro y nos decía, nosotros gobernamos cabezas, ¿no? Pero esas cabezas somos nosotros humanos, y racionales, pensantes y demás. ¿Cómo la ley toma estas ideologías y las distribuye a la sociedad? Es que hay un ejemplo que me gusta mucho que habla de todo el movimiento de Hitler, ¿no? Hitler tenía una idea pues completamente equivocada, ¿no? Sí, claro. O vamos a decir que fue buena, ¿no? Muchos pudieran opinar, o no sé quién opinaría que eso es algo bueno, pero por ejemplo, de una idea de una persona empezaron a crear leyes acerca de eso. Y empiezas a decir, pero eso es muy fuerte. Es lo mismo, o sea, es una idea, un sentimiento que yo tengo y quiero implementarlo. ¿Cómo lo hago para que yo imponerlo a la gente y que la gente piense que es algo bueno? Pues lo hago ley, ¿no? Porque nuestra idea es que la ley nos protege. Nuestra idea, ¿verdad? Claro, que se nos ha dicho que la ley, que si es ley, entonces debería ser algo bueno. Sí, porque la ley se trata de que para eso se creó la ley, claro, de hecho. Sí. O sea, de hecho, pues las leyes vienen desde la Biblia y pues obviamente las leyes se crearon, ¿no? De hecho, pues yo que estudié derecho, ¿no? Estudiamos el derecho romano y
y en el derecho romano yo veía que todo venía de la Biblia. Se basaron los romanos en la Biblia, en los mandamientos, para hacer el código de las leyes. Entonces a lo que voy es, tenemos la idea de que si es ley sería algo bueno, de que si es ley entonces se supone que mucha gente lo aprueba. Entonces lo que hacen estas personas, porque hay obviamente todo un movimiento de gente, de personas con poder, que lo que quieren, y lo han dicho en sus documentos en internet, lo mencionan muy públicamente, pero que obviamente la población pues no los conoce abiertamente, sí, que su propósito, y para tener un buen país o un buen mundo, lo que se necesita es menos gente. Ese es el propósito principal. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un escenario donde no sea posible todo esto. Vamos a implementar leyes para que la gente piense que entonces, como es ley, entonces es algo bueno, ¿no? Vamos a implementar leyes, vamos a implementar educación en base a esto, sí, ¿no? A estas ideas, para que ya no digan solo es un sentimiento. Ah, no, pero es que ya es una ley. Entonces estoy yo equivocado, ¿no? Y a esto también se le llama la minoría silenciosa. Sí. Okay, o el espiral del silencio, ¿no? Okay. Que una persona que dice, esto es una locura. Claro, sí, esto es un sentimiento, esto ni siquiera tiene un fundamento, pero que se da cuenta que entonces ya hay una ley al respecto, y entonces dices, entonces yo estoy equivocado. Y entonces guardo silencio. Y entonces guardo silencio, ¿no? Qué fuerte. Pero entonces nosotros pensamos que son mayoría todos los que hacen estas cosas, pero no. Al contrario, hay una mayoría, pero está silenciosa, ¿no? Y esta minoría es la que hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es leyes. Entonces la ley, lastimosamente, ¿no? Y siendo yo abogada, pues en este sentido está tratando de abrazar la ideología de género en todos los sentidos de la ley, ¿no? En la educación, en la salud, ¿no? Que yo me imagino, claro, que, doctor, me imagino que sabes, ¿no? Isra. Bueno, es que me dices licenciada. Yo me imagino que te has topado, ¿no? Con todos estos conceptos de salud, no solamente pues en un solo área de la salud, sino hasta en la psicología, ¿no? Entonces vienen a bombardear todo este escenario con las leyes y dices, esto no es una protección, esto es una ideología, una imposición, ¿no? Entonces creo que respondiendo a la pregunta, la ley no está protegiendo, solo está haciendo lo que estas personas quieren que creamos que es correcto. Wow. Uh-huh. O sea, podemos decir así, chavos, que Thanos tenía razón. O sea, justo esa frase yo le digo a mi esposo a veces, le digo, de verdad a veces digo, me da hasta miedo, no miedo, no voy a decir qué miedo así de como, ¿cómo se puede decir? De cohibirme, sino miedo de decir, se me hace que, o sea, de verdad estas personas tienen ese concepto, ¿no? Y están muy, muy convencidos, tanto que lo han publicado en sus documentos, pues, gubernamentales, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo lo han dejado saber, pero la población, pues, no lo tiene en conocimiento, lo ignora. Y por eso implementar el aborto, por eso apoyar el aborto, por eso apoyar la ideología de género, porque si apoyas toda y haces ley, ¿no? El movimiento de toda esta comunidad, lo que pasa es que no va a haber reproducción. Claro. Y de esa manera, pues, ahora sí que matamos muchos pájaros de un tiro, ¿verdad? Claro. Vamos a implementar el aborto, vamos a implementar esta comunidad, vamos a impulsarla, vamos a monetizar a esta comunidad pensando que son mayoría. Claro. ¿Para qué? Para que ya no se reproduzcan, no se reproduzcan. Y además vamos a confundirlos para que haya depresión, ansiedad, suicidios, para que hasta los psicólogos y en el área de la salud puedan inclusive hacerles operaciones quirúrgicas, claro, para que lleguen a un lugar en donde ya no tienen una identidad y se suiciden. Ahora sí que están diciendo, van a hacer nuestro trabajo, ¿no? Sí, claro. Ya no es un Hitler que los asesina, ya es una persona que hace lo necesario y crea un escenario para que ellos mismos, entre nosotros, nos estemos matando.
Ahora, yo creo que es algo interesante, ¿no? Como se menciona esta parte donde nos menciona la parte de que se está volviendo ley. De alguna manera lo que es ley no se cuestiona, ¿no? Exacto. Simplemente se obedece. Exacto. Se obedece. Entonces, cuando solamente se obedece, entonces pensamos en las generaciones que vienen. Porque seguramente si hablamos de ideología de género con nuestros abuelos nos dirían que estaríamos locos, ¿verdad? Sí, con gente. claro. Entonces, una de las preguntas para que entre el médico, doctora, sería, ¿por qué a los jóvenes les llama tanto la atención esto? ¿Por qué los jóvenes son, bueno, además de que todo lo moderno, qué es lo que usted ha visto en su trabajo, tanto con niños, no sé si trabaja con jóvenes, pero ¿por qué para ellos es tan seductora esta idea? Porque hablo de la minoría ruidosa. Claro. Esta minoría ruidosa ataca todo lo que tu mente pueda captar, todo, desde el área visual hasta el área sensorial, ¿no? Todo lo que pueda hacer, y como estudian obviamente a las generaciones, esta generación es de las redes sociales, ¿no? De ni siquiera leemos, sino que no se informan, sino que solo es redes sociales. Entonces lo que pasa es que atacan todo lo que pueda ser visual para contaminar tu mente y lo atacan con que esto es algo bueno. Es una confusión completamente. Y entonces lo que está sucediendo es que ellos dicen, oye, si esto está tan sonado, pues yo me quiero, como es una generación que no tiene una identidad, ¿no? Que sufre de una falta de, inclusive puedo decir que es como es un círculo vicioso, vamos a llamarle así, ¿no? De que la ideología de género también está afectando en la masculinidad de los hombres, claro, obviamente, ¿verdad? Sí, claro. Los está afectando, les está quitando, inclusive, ahí a lo mejor mis respuestas son muy largas, pero es que como que tengo mucha información en mi mente a veces, ¿no? Entonces, hay hasta en la industria de los alimentos, hasta las hormonas que inyectan en muchos de los alimentos que ya existen ahorita reducen en cierta manera la masculinidad de los hombres. O sea, esto es un complot. Es que no pareciera que es así, pero esto es un complot, esto ¿no? Parece historia de terror, chavos, ¿no? Es que de verdad, yo que he estado investigando, digo, y yo sé que hay mucha gente que sabe muchísimo más del tema, pero que Dios me ha llevado como a leer y a estudiar, wow. De verdad, yo los primeros momentos, y mi esposo está consciente de eso, yo lloraba, ¿no? Y me frustraba y estaba súper molesta porque yo decía, esto es tan obvio que es malo, ¿no? Es tan obvio que es destructivo, que nos va a llevar a la muerte. ¿Por qué entonces nadie hace nada? Claro. Una, nadie hace nada, y dos, los jóvenes lo adaptan para ellos. Digo, es que ¿por qué, no? Entonces, ese es el punto en el que están inyectando tanta publicidad, tanta mercadotecnia, inclusive contratan de contratos millonarios, porque está muy monetizado, a artistas muy populares, ¿no? Para que ellos ni siquiera tienen esas ideas, ni siquiera tienen esas convicciones, pero les pagan para que lo mencionen y para que los chavos dicen, oye, sí, mi artista favorito, ¿no? Que sí, yo mi no... jugador favorito. Exacto, o sea, yo no tengo una identidad. Pero Cristiano Ronaldo no, o sea, no lo metan acá. Cristiano, no metan al bicho acá, porque o sea, el bicho, sí, por favor, grande, por el bicho, favor. ¿no? O sea... No, gracias a Dios que sí hay algunos artistas claro. que han defendido ese punto, ¿no? Y han dicho, esto no es algo de un ser humano que piense lógicamente, ¿no? Claro. O sea, inclusive gente, pues, que ni siquiera nos vamos a una religión o a una convicción en Dios, ¿no? Gente que, inclusive personas que forman parte de la comunidad, no están de acuerdo en la ideología de género. O sea, que dicen, esto es una aberración y yo no voy a ser parte de eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ¿por qué los jóvenes abrazan esto? Son una generación con falta de paternidad, que se llenan de confusión en sus corazones y buscan de dónde abrazarse, y entonces si todo lo que está a mi alrededor me dice que eso está bien, yo lo voy a abrazar porque yo quiero ser parte. Entonces el chavo dice, oye, todos mis amigos, y lo veo en la iglesia con los chavos que tenemos, ¿no? Me dice una mamá, oye, mi hija dice que es lesbiana, pero le digo, ¿entonces te gustan las mujeres? Y dice, no. O sea,
Okay. Es que mi amiga es lesbiana y pues se la vive bien padre y se divierte mucho y es como, ni siquiera a veces entienden lo que significa, ¿no? Solo es porque quiero ser parte, porque quiero que me abracen, porque quiero que sí que me hagan parte. Y es bien triste, o sea, es súper triste porque cuando hablas con ellos ni siquiera conocen el trasfondo de lo que significa, ¿no? Entonces, para responder la pregunta, sí, claro. Creo que es este círculo, ¿no? En el que obviamente la familia está siendo atacada al 100%, no solo la familia, sino que es lo principal, Dios, sí, claro. Porque los movimientos de la ideología de género, las comunidades, lo primero que atacan es Dios, ¿no? Sí. Porque obviamente es su principal enemigo, es como la única institución que todo el tiempo va a defender los valores y la familia, todo el tiempo, y que nada lo va a tumbar. Entonces es su principal foco, es su principal foco, es como vamos contra estos, vamos contra estos. Sí, es el equipo a vencer. Y no vamos tan lejos, ¿no? O sea, la Eurocopa, movimiento LGBT, ¿no? Copa América sale el pastor a iniciarlo y el odio es con el pastor, ¿no? Qué contraste tan grande, ¿no? Definitivo. Y en un mundo inclusivo vemos que estamos excluidos, ¿no? Entonces está maravilloso eso. Pero no sé, amigo, tú no, sí, digo, escuchándote también recordaba, por ejemplo, una escritora muy famosa de un libro que se llama Harry Potter, no sé si sabes de ella, ¿no? Sí. Que posiblemente la metan a la cárcel porque allá donde ella vive, yo me acordé, pues ya incluyeron ahí leyes que no puedes hablar mal de esta comunidad y es penable, ¿no? Pues, no sé si así es la palabra, pero punible, penable. Sí. Entonces, pues yo observo, por ejemplo, como tú me decías, ¿no? Cómo se crea este movimiento y como tú dices, es llamativo y es curioso, sí es cierto, no me había dado cuenta de eso. Y sí, definitivamente lo vemos en comerciales, exacto, en actividades deportivas, en actividades del cine, en cualquier lugar estás viendo ese mismo mensaje. Y eso me lleva a pensar, quiere decir entonces que este movimiento está financiado, está pensado por personas así como muy allá en la parte gubernamental y como tú decías ahorita, está atacando principalmente a la iglesia, ¿no? Y a lo mejor surge un poco mi pregunta, estás ahorita en Querétaro, estás con pequeños, ¿no? ¿Qué cambios está teniendo Querétaro o México, nuestro país, que tú digas, mira, esto está en boga, esto va para allá, ¿no? Esta ley, esta situación se está viendo si se aprueba o no. Esa parte, porque muchas veces, y eso lo escuchaba también, pues muchas de las personas no leemos, no nos informamos o sencillamente ni siquiera lo anuncian, ¿no? De, ay, mira, ya te aprobamos la ley, ¿no? Exacto. Ya no puedes hablar mal de ellos porque si no te vamos a meter a la cárcel, ¿no? ¿Qué cambios están pasando actualmente? A lo mejor en tu área como abogada, como licenciada en Derecho, que estás viendo, mira, esto ya está pasando. Sí, pues hay casos principalmente para los pequeños. Creo que sabemos que la generación de jóvenes está siendo atacada y los que nos van a ver, yo creo que se van a identificar muchísimo, ¿no? Con las luchas que están teniendo actualmente. Pero dicen, bueno, no nos vamos a ir con los jóvenes, sí vamos a atacar a los jóvenes, pero nuestro foco principal va a ser los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niños pues podemos cambiarles, ¿no? Su conocimiento desde pequeños para que entonces él crezca con esa convicción, con esa cultura y diciendo esto está bien, ¿no? Porque a un joven puede, ¿no? Que todavía digas, oye, él creció en una cultura, ¿no? Donde se les habló de la palabra, se les enseñó de que existe un diseño original y todo esto, y ya pues es joven y ya tiene una convicción, ¿no? Ya conoce, pero un niño, ¿verdad? Un niño pues va formándose, va entendiendo cosas, va viendo cosas, va sintiendo cosas, ¿verdad? Y el niño todavía no aprende a razonar, si de por sí pues los jóvenes viven una situación de una transición de adolescencia en la que están buscando su identidad. Ahora un niño no sabe ni siquiera, ¿no? No entiende los conceptos, él solamente pues se va a lo que existe, ¿no? O sea, él vive en el escenario que tiene. Entonces, primero, para empezar, pues la nueva escuela mexicana, ¿no? Eso es un tema que pues ya creo que lo conocemos, sí, ¿no? Y yo creo que a lo mejor hasta han hablado de eso, ¿verdad?
en el que no solamente el contenido de los libros era muy, ahora sí que explícito, ¿verdad? Y cosas que un niño no es capaz de entender ni aunque quisiera. No solamente eso, y es que abarca tantas cosas que hasta asustan, porque abarca el tema de que le quitaron materias, quitaron conocimiento, quitaron el hecho inclusive de que no podías reprobar a los alumnos, no por dañarlos psicológicamente. Entonces no solamente se van al tema del género, ¿no? De toda esta identidad, sino al tema de ya no queremos que pienses. Wow. Sí, claro. No queremos que seas inteligente, no queremos que razones, ¿no? ¿Por qué? Porque es que de verdad esto que te vamos a meter no tiene sentido. Wow. Esto que te vamos a decir no tiene lógica, no tiene fundamento. Pero como ya no vas a razonar, como ya no vas a entender, como entonces la nueva escuela mexicana pues no te va a llevar como a un razonamiento de verdad para tu persona, pues vas a abrazarlo completamente, ¿no? No lo vas a cuestionar. No lo vas a cuestionar. Entonces, desde ahí, que ya está, obviamente lo vivimos en México, ¿no? Pues eso ya es algo que está aprobado, ya es algo que inclusive ya existe, ¿no? Lo estamos viviendo. Eso, pues, como primero, y ya es algo súper grave, ¿no? Pero también hay muchas otras leyes que están, algunas son proyecto de ley que están por aprobarse, pero algunas que ya existen en otros países que no tardan en aprobarse en México, como las infancias trans, ¿no? Eso está... Ahí estamos hablando de los derechos, como le llaman ellos, derechos sexuales de los niños. Exactamente, ¿no? El hecho de... Y yo me pongo a pensar, y una persona que razona, claro, ¿no? Diría... Oye, hay tantas cosas en las que podemos hacer proyectos de leyes, ¿no? Yo trabajé con un diputado que y hacía proyectos de leyes, ¿no? Del desarrollo, de la pobreza, tantas áreas que hay para que podamos hacer proyectos. ¿Por qué hacer una ley para niños que tienen esta confusión? Es como, no tiene absolutamente ninguna lógica, ¿no? Claro, entonces, claro. En el área de la salud, ¿no? Todo este sentido de las terapias de conversión, las famosas terapias de conversión, que ya fue aprobada esta ley, la podemos ver, no recuerdo el artículo específico, ¿verdad? Pero fue aprobada ya por el Congreso en la Ciudad de México, en donde establece que no puedes, y lo menciona tan explícito en el artículo, en donde dice, nada que lo haga pensar a la persona que está equivocado. Así es. O sea, ya ni siquiera... una terapia que tú dices, voy a la consulta con un psicólogo y me siento, no, ya ni siquiera es eso, ya es simplemente una persona que llegue y te quiera hacer entender que lo que tú estás diciendo o lo que tú estás profesando, ¿no? O la confusión que tienes está equivocado, porque ya es tomado como una violencia hacia la persona, ¿no? Entonces, es algo que tú dices, pero es que ¿cómo algo que no tiene sentido y no tiene lógico puede llegar a ser una ley? Pero pues es así, ¿no? Lastimosamente. Y esas son solo dos, ¿no? Podría decir algunas, varias que se están por aprobar, ¿no? Que son muy feas, la verdad. Operaciones quirúrgicas. ¿En esa materia hay avance en México, licenciado? Está el proyecto de ley. De hecho, si nos vamos a la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay una ley que les pide a todas las organizaciones o todos como las comisiones de gobierno que implementen en sus proyectos el apoyar a esta comunidad, ¿no? De alguna manera, inclusive les dan dinero para que inviertan todo, no sé, parte de su programa y que lo inviertan en la comunidad. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero las instituciones tienen que comprobar que lo están haciendo. Y si te metes a esta página, sus informes, como quien dice, ¿no? Ahí los ponen en portada, ¿no? Diciendo, se apoyaron a tantas personas, ¿verdad? Haciendo terapias o haciendo consultas médicas a esta comunidad, ¿no? ¿Por qué lo ponen? Pues porque la ley ya se los pide, ¿no?
Entonces a lo que voy es que sí, estamos como muy, muy cerca de todas estas es importante que lo sepamos, amigos, que nos ven, porque a veces creemos que como sucede en otros países, que está del otro lado del mundo y demás, que no va a suceder acá, y o sea, claro que sí, estamos todos metidos a nivel mundial en una agenda 2030, que vamos todos metidos ahí, vamos todos avanzando, unos más lento, otros más rápido, pero al final del día la idea es que todo el mundo llegue allá, ¿no? Entonces creo yo que es muy importante lo que nos platica la licenciada, y que estemos informados, porque creo yo que el arma más importante que hoy podemos tener en día es estar informados, porque si no lo desconocemos, lo ignoramos, y el día que llega, ¿en qué momento llegó? No tenía yo ni idea, pero ya estamos acá, y salir de ahí es complicado. La pregunta es, licenciada, ahora nosotros, hablaba usted de algo maravilloso que era una de las preguntas que traía yo acá. Decía, ya la ley establece que no podemos nosotros hablar con una persona y decirle, ves que estás equivocado, no eres una lámpara, ¿no? Entonces, híjole, vaya, ¿no? Porque a lo mejor hay una repercusión en la parte legal. Pero entonces, nosotros como iglesia, porque estamos hablando ya de nuestra comunidad, amigos, esta comunidad seguidora de Cristo, vaya, ¿no? Que de alguna manera en este mundo inclusivo buscamos no sentirnos excluidos. ¿Cómo podemos nosotros profesar nuestra creencia con estas personas, vaya, ¿no? Yo lo que muchas veces he vivido con los jóvenes es que cuando alguien viene y me expone su duda, ¿no? Pues sí, su falta de identidad, y decir estoy batallando con eso, como que yo siento de parte de Dios que no es irnos a lo que está sucediendo, sino a lo profundo de eso, ¿no? A lo personal. A lo personal. Ok, no es el hecho de está mal, es pecado, ¿no? Y no deberías de vivirlo, y mira, te voy a dar todo lo que dice la Biblia y todo. No, a ver, ¿cuál es la herida que tienes? ¿No? ¿Cuál es la herida que tienes en tu corazón? Nos vamos a ir hasta tu infancia. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes amado? ¿Qué pasó con tus papás? Entonces como que te vas a lo profundo, y realmente yo digo que como iglesia no es enfocarte pues en la consecuencia del pecado, ¿no? Sino en lo que pasó desde lo más profundo de su herida y de su corazón, ¿no? Entonces creo que esa es una manera, inclusive hasta estrategia de espiritual y de Dios, de decir, no me voy a meter en ningún problema porque no le estoy diciendo que tiene que cambiar, ¿no? Y que tienes que, convenciéndote de que eso va a venir cuando empieces a trabajar la herida del joven, ¿no? Sí, claro. La herida del niño. Eso va a venir en consecuencia cuando él diga, híjole, ¿sabes qué? Ya vi mi herida de rechazo, mi herida de falta de mi papá, entonces ya me di cuenta que esta identidad sexual realmente no era, ¿no? Claro. Y no es que tú le dijiste desde el principio, claro, sino que atacaste de raíz lo que era realmente, ¿no? Lo que el enemigo dañó desde un principio en esa persona, en ese joven. Entonces yo podría decirlo que hasta podría ser, y yo sé que Dios nos va a dar una estrategia a la iglesia para lidiar con esto, ¿no? Y no llegar a ese punto de meternos en algún problema legal, que también en ese aspecto la iglesia se puede amparar, ¿no? Claro, es que esta es la parte que genera duda, porque la libertad de expresión nos muestra que mi derecho acaba donde empieza el de usted, pero viceversa, ¿no? Esto es algo recíproco, pero ¿por qué estamos nosotros como iglesia en un punto, digámoslo así, licenciada, al marco de la ley, en alguna forma como de desventaja, vaya, ¿no? ¿Por qué se favorece la libertad de unos sacrificando la libertad de otros? Pregunta. De hecho, yo creo que lastimosamente el enemigo ha querido mentirle a la iglesia, en el sentido de la iglesia está peleada con la ley y con la política y con, ¿no? Y no digo que nos vamos a ir todos a postularnos, ¿no? Porque todos tenemos, porque voten todos, por mí. No es cierto. No, porque todos tenemos un llamado, ¿no? Claro, un llamado específico. Sí. Pero a lo que voy es, todas las iglesias como asociaciones religiosas deberían de tener su acta registrada ante el registro público de la propiedad, ¿no? O sea, registrada como asociación religiosa, en donde se establece todos sus principios como asociación,
Y entonces así tú puedes defenderte ante la ley diciendo, oye, esto no está en mis estatutos, establece que yo como iglesia, como asociación, no voy a, por ejemplo, a casar, ¿no? Una persona del mismo sexo porque creemos, está en mis estatutos, ni siquiera es algo que te voy a pelear como gritándote la Biblia, sino que es algo ante la ley que es válido, ¿no? Y lastimosamente yo veo como abogada, porque también he asesorado a las iglesias a que se actualicen en sus actas. Pues aquí van a pasar sus números de la licenciada. Sí, por tarjetas, para que se actualicen ante la ley, porque, o sea, yo sé que Dios también es un Dios de orden, ¿no? Y es un Dios que honra el hecho de que la iglesia respete estas partes, ¿no? De la ley. Entonces, ¿cómo entonces nosotros como iglesia vamos y peleamos algo que tampoco estamos poniéndonos en orden? Sí. Entonces ahí también es medio contradictorio a veces, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ponernos en orden como iglesia y vamos a tener nuestros estatutos y vamos a poder ampararnos ante la ley en caso de que se diera. Que yo soy de la idea de que pues de que Dios nos va a proteger, ¿no? De que esperemos y no nos llega a pasar de que sucedan esas situaciones, pero hay que protegernos de las dos maneras, en la espiritual y en el área legal. Entonces yo recomendaría eso. Muchas gracias, licenciada. Ya escucharon, amigos que nos están viendo, maravilloso la recomendación, creo yo que es muy importante. La palabra nos muestra, ¿verdad? Hacer todo decentemente y con orden, o sea, eso es necesario, el orden, más allá de la gracia o de la intervención espiritual de Dios. Dios nos ha mandado de alguna forma a hacer todo en orden, ¿no? Claro. Es algo que tiene que suceder. Fíjate que, retomando, es que está así, es todo un tema, ya se me quedó. Sí, la verdad es que sí es un montón Es un montón, pero hablando de lo que tú decías de compartir a alguien, creo que eso es algo importante a remarcar, porque a veces, igual lo vemos en redes sociales a veces y digo, bueno, pues creo que no es la técnica adecuada estar atacando a una persona, ¿no? Que a lo mejor se ha dejado llevar por estas situaciones y que a lo mejor busca apoyo, busca ayuda. Y decía un amigo, dice, es que a veces es el efecto manada. Entre los búfalos, como manada, híjole, no te acerques, son muy salvajes, pero a veces hay uno que se sale y ese es manso, es tranquilo, lo puedes ayudar, ¿no? Y a veces pensamos que como todos son así, todos te atacan en montón, pues a lo mejor uno va a hacer lo mismo. Y no, la verdad es que mi compañero amigo me decía, yo le pregunté, le digo, oye, ¿cómo evangelizo a alguien así? Y él me dijo, es bien fácil, amigo, invítale un café, escúchalo y encuentra el origen. Exactamente. Y en una reunión que fuimos, ¿te acuerdas, amigo? Un pastor, Marco Barrientos, decía, dice, yo he descubierto, he visto que hay 3 situaciones que causan problemas a lo largo de la vida, y él le pone así como los quebrantos originales, dice, y dice, las personas tienen un problema o surgen con un dolor, desarrollan una herida por 3 situaciones que pudieron vivir a lo largo de su vida o su infancia, que era abandono, rechazo o abuso. Dice, no he encontrado algo diferente, dice, la verdad, siempre que escucho a una persona que trae una herida o que tuvo que cambiar su forma de pensar o de ser incluso, fue porque vivió algo así. Dice, tienes que ir a ese profundo. Y él citaba cuando el Señor Jesús abre el libro de Isaías, dice, yo he venido a vendar a los heridos. Dice, hay que reparar, hay que restaurar a los quebrantados. Algo ahí me llamó la atención a lo que dijiste. Definitivamente un llamado para todos los líderes que ahorita nos ven desde sus iglesias es, necesitamos encontrar ese momento y poder llegar con la sabiduría de Dios y poder tocar ese punto donde a lo mejor hubo un quebranto, algo se lastimó, ¿no? Y bueno, regresando también a la situación de toda esta situación, ¿no? Como iglesia muchas veces pues salimos, evangelizamos o queremos hablar con comunidades y surge eso, ¿no? Es el problema en la parte legal, porque incluso como jóvenes de repente dicen, oye, ¿y si nos dicen algo? Nos van a llevar a la cárcel y ya,
Qué bueno que tú lo has aclarado en esa parte. Por favor, no me pongan apliquen esa estrategia. Esa es muy buena estrategia. No vayan directo a eso, sino que exacto, al origen. Licenciada, no se puede sacar. Nosotros en 20 días. Vamos a dejar mi número. Para todos aquellos que se los lleven. Y también de este lado, ¿no? Tú estabas diciendo ahorita acerca de que esa mayoría silenciosa, ¿crees que la iglesia puede hacer algo? ¿Qué necesita? Desde tu punto de vista, tú estás a lo mejor viendo en 3 panoramas, ¿no? La parte legal y todo lo que se hace, lo que se aprueba, y las personas que a lo mejor están ahí luchando de esa trinchera, ¿no? Desde la parte de enseñanza, pedagogía, ¿no? Hacia los pequeños, y las maestras, las personas, los pedagogos que están ahí también desde su trinchera, pero también eres parte de una iglesia, ¿no? Y a lo mejor alguien por ahí que diga, pues es que yo no soy licenciado, tampoco enseño en una clase, pero soy un cristiano que quiere apoyar de alguna manera. ¿Qué hacemos? Híjoles, ¿Desde que dónde empezamos? hay muchas maneras, la verdad, pero creo que es importante como darlo más práctico, ¿no? Y creo que una de ellas es, y lo dijo muy claro, información. Porque la principal arma que trae la ideología de género es confusión. Confusión. En todas las, es el arma del enemigo más antigua. Confusión, ¿no? Confusión, distorsionar la verdad, distorsionar el concepto de Dios, ¿no? Distorsionar quién es Dios, distorsionar la verdad. Entonces, primero que nada, información, porque muchas veces, y dice la Biblia, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué entonces sucede esto? Porque lo que pasa es que si nosotros queremos ir a un lugar o a algo desconocido, ¿cómo vamos no voy a decir atacarlo, pero cómo vamos a tener una estrategia, ¿no? Es como la guerra. Claro. Pues no te vas a ir a enfrentar con algo que sin antes tener una estrategia y conocer a tu oponente, ¿no? Entonces, información es buscar, pero información real, ¿no? Sí, o sea, porque información real, porque no TikTok, no podcast se vale. Yo creo que podcast sí es, porque yo escucho podcast que de verdad son de mucha bendición y informativos, sí. Pero también de verdad yo estoy segura que Dios está trayendo una revelación a su iglesia para esta nueva generación. Yo estoy completamente segura porque lo he vivido, ¿no? El hecho de, como iglesias a veces nos da miedo confrontarnos a nuevas cosas, ¿no? Y decir, por ejemplo, decían muchos pastores, una persona de nuestra iglesia que luchó mucho tiempo con esta identidad, o más bien que tenía dudas, que llegó y preguntó a unos chavos y que le dijeron, aquí ni siquiera se habla de ese tema. Wow. O sea, él dijo, oye, ¿y qué onda en la comunidad, no? ¿Cómo qué hacemos o por qué está sucediendo? Aquí no se habla de eso, no se habla de ese tema. Y es como, es donde más se debería de hablar. Claro, o sea, que aclarar las es cosas, donde ¿no? más deberíamos de ser un lugar seguro, un lugar que habla de la verdad, ¿no? Claro. En el donde, entonces, lo que yo diría como iglesia es atrevernos a hablar de esos temas, porque obviamente el enemigo se aprovecha de que la iglesia crea tabús, ¿no? Sí. Y dice, de esto no vamos a hablar de esto. Y en un aspecto más grande, ¿no? Porque limitarlo solo a decir, no es pecado, ¿no? Y se acabó, y no, los homosexuales van al infierno, y los afeminados, y la palabra dice que se encendieron en sus lascivias y dejaron el uso natural, ¿no? O sea, más allá de eso, creo que es ampliar el espectro a lo que usted decía, ¿no? O sea, como iglesia es importante tocarlo, pero no solo en la parte donde la teología marca el pecado, sino donde la teología también nos muestra cómo primero Jesús nos acepta y después nos lleva en un plan de mejora continua, ¿no? A todos, tanto el alcohólico como el asesino, como el que Dios nos lleva en ese plan de mejora continua, ¿no? Creo yo que hacia allá va, ¿no? Esta parte del consejo a la iglesia, que no solamente es hablar y marcar muy cuadradamente,
esto es un pecado y se te tiene que quitar, ¿no? Porque realmente cuando nosotros llegamos a una iglesia y nos dicen, oye, estás en pecado y se te tiene que quitar, pues a veces mejor ni volvemos, ¿no? Sí, así exacto, exacto. Sí, y eso es el error más grande y la estrategia del enemigo, ¿no? De traer condenación, y obviamente la condenación lo que hace es alejarme de la verdad, ¿no? Porque realmente no es una condenación, es te voy a mostrar la verdad para que puedas ser libre, ¿no? Y entonces yo a la iglesia le recomendaría el investigar estos temas, el abrirse al decir, vamos a investigar, vamos a dar talleres de información, vamos a preparar a los líderes de jóvenes, Justo. ¿no? Eso. Vamos a preparar a los maestros de niños, ¿no? Para que, inclusive ya hay mucho material. Conozco a unos pastores que están desarrollando material para niños para contrarrestar la ideología de género, wow, entendible para niños. Entonces dices, hay tanto que Dios está revelando a su iglesia, pero si nosotros nos ponemos como ese límite, ¿verdad? Pues no va a suceder. claro. Entonces es informarnos, crear información alcanzable y entendible para la iglesia y para, pues sí, para el pueblo de Dios, y también el hecho de abrazar a estas personas, ¿no? Abrazar, y no obviamente irnos al extremo de ¿cómo se puede decir esta palabra? Se me fue, de aprobación o de vamos a solapar lo que estás haciendo. Okay. No se trata de solapar tus conductas, porque pues obviamente son conductas que llevan a un pecado, ¿no? Pero sí vamos a irnos al origen y a abrazar el proceso en el que vas a ser libre, ¿no? Que es completamente diferente. Claro. Pero obviamente todo eso conlleva mucho trabajo. Y a veces a eso, pues sí, como que le queremos subir, ¿verdad? Entonces Claro. yo creo que eso sería como lo más Wow. puntual. Uh-huh. No, a mí me parece brutal el tema, la verdad. Y hay una imagen ahí en la presentación que mandó que me gustó muchísimo, el caballo de Troya, ¿no? Sí. El caballo de Troya. Y creo yo que es algo interesante, que a través de la desinformación no nos damos cuenta que es un regalo que estamos aceptando y que en algún momento nos va a explotar. Y yo quisiera preguntar, estoy entrando un poquito más allá, digo, estábamos hablando de los niños y a lo mejor no fuimos muy profundos, pero más allá de la mutilación a los niños pequeños en la parte de la parte quirúrgica, vemos también la pedofilia en este movimiento, ¿no? Vemos la pedofilia, vemos esta idea de abrazar una nueva forma de amor, donde podemos decir, no, que los niños tienen derechos sexuales y esta persona tiene derecho en su ideología de género a sentirse una niña o un niño de 9 años y quiere tener amor con esta otra persona que en su biología sí tiene 9 años realmente, ¿no? Claro. Pregunta, ¿estamos avanzando hacia allá, doctor? Pues yo diría que la verdad, espero que no. Espero que no. Sí he escuchado y se informa que hay muchos que están luchando para llegar a eso. Creo que en México todavía, gracias a Dios, no está como muy latente eso, pero ya en muchos otros países hay proyectos de ley que dicen, esto es una preferencia sexual, no es una enfermedad mental o claro, algo que esté mal en el ser humano, ¿no? Sino que es una preferencia, es una nueva preferencia sexual. A lo que voy es que le estás dando entrada a todo. No puedes decirle que no a eso cuando le estás dando entrada a todo lo demás. Oye, si estás diciendo que una persona que se cree jirafa tiene derechos y puede ahora sí que conducirse ante la vida y la ley la ampara, ¿qué límites vamos a tener para todo lo demás? Sí, claro. Y es que se está poniendo el pie la misma ley, ¿no? Sí, porque te está dando esta apertura tan grande, de hecho por eso es LGBTIQ+, porque el más es pues todo lo que pueda salir, ¿no? Todo lo demás que se quiera sumar es bienvenido. Sí. Entonces, menos Dios. Exacto, ¿no? Claro. Exacto, menos el heterosexual. Sí, claro. A lo que voy es, obviamente lo que está sucediendo es, no puedes ponerle un alto a esto porque tú ya diste la apertura. Y es como dice, ¿no? Obviamente, si una persona dice que es un niño de 8 años y es una, no sé, es una mujer grande de 40 años,
como qué límite le vas a poner a una persona que dice que tiene una preferencia sexual por un menor. ¿Cómo le puedes decir que no? Claro. O cómo lo puedes juzgar, porque inclusive eso ya va a ser hasta penado, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿Cómo vas a juzgar a esa persona, no? Entonces, sí es algo que lastimosamente se está luchando y es algo aberrante, obviamente es algo completamente aberrante, pero también viene de, inclusive las autoras de las olas del feminismo ya lo venían mencionando, ¿no? La idea de que no eres mujer, no eres hombre, sino que te haces, también no eres niño ni niña, sino que ellos te hacen creer que eres niño. Wow. O sea, imagínate toda como que la apertura a lo que pueden hacer o a las ideas que pueden tener, ¿no? Entonces, si un niño, y una de las autoras, no me acuerdo si es Monique, que lo expresaba en sus libros, y ustedes pueden buscarlo, y decía, si un niño inclusive recomendaba que los padres empezaran a tener esta educación sexual con sus niños desde pequeños, los padres con sus hijos, pues para que obviamente el niño no descubriera algo que lo fuera a asustar o algo así, ¿no? Sino que el niño también tenía derecho a encontrarse sexualmente. Y dices, no, es aberrante, sí. O sea, además que dices, el niño ni siquiera tiene la apertura de querer conocer, ni siquiera lo quieren conocer para empezar. Como, ¿por qué tú vas a empezar a hacerlo, no? Entonces son cosas que vienen desde ahí, inclusive autoras feministas que defendían estas posturas. Entonces wow. sí es muy aberrante, la verdad, es muy horrible. No, y aberrante, terrorífico y todo lo que impensable, ¿no? Pero vaya, todo esto de lo que hablamos en algún pasado era impensable. Exacto. ¿no? Y ahora está sucediendo. Dice Redimido, nos pasaron por la ventana de Overton, ¿no? Y tiene toda la razón. O sea, realmente era algo impensable, se volvió popular, ahora está en las leyes y ahora va a ser pues una realidad para la sociedad. Creo yo que es importante, amigos, que nos ven, tomar nota de todo lo que está diciendo la licenciada, porque al final del día es una herramienta pues para poder defendernos, ¿no? Es una herramienta para poder hacer algo desde nuestra trinchera, e incluso saber por qué orar, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo voy a orar, pero ¿por qué vas a orar? ¿No? O sea, ¿tienes idea qué le vas a pedir a Dios? O sea, realmente es importante tener el conocimiento de esto. Y siguiendo con el tema de los niños, doctora, vaya, nosotros, yo me acuerdo, voy a hablar un poco de mí, cuando yo era niño me encantaba Cepillín, ¿no? Ajá. Cepillín, Tatiana, el espacio de Tatiana, ¿no? Es particular. Amigo, no reveles tu edad. Se moja y se seca como los demás, no importa. Agáchense y vuélvanse a agachar. Pero vaya, crecí y esos gustos fueron cambiando, ¿no? La ropa fue cambiando, el peinado fue cambiando, como me fui identificando, fui creciendo, hay cosas que van cambiando. Hay un peligro grande en los niños ahora, ¿no? Que pueden querer algo hoy y mañana ya no. La ley contempla alguna sanción, doctora, para el médico que hizo piensa en esto, ¿no? Que hizo alguna modificación, que tuvo algo que ver con esta parte, ¿cómo se llama? El DSM, de la parte psiquiátrica. Ajá, lo considera como disforia de género, una enfermedad mental, pero vaya, esta parte de decir, contribuimos a que este niño no se sintiera niño, sino se sintiera niña, y al pasar del tiempo se arrepintió y dijo, quiero volver a ser niño. Hay casos. Ya hay casos. Ya hay gente que se ha muerto. Sí. ¿Hay alguna sanción para esa gente que los orilló y que después el niño por sí mismo o la persona y el adolescente se dio cuenta que no era lo que quería? Lastimosamente, pues ojalá las hubiera, pero lo que voy a decir es que pues los doctores siempre se protegen, obviamente la ley los va a proteger, porque si la ley estableció algo que saben que es completamente tonto e ilógico, y fuera de la fisiología, de la biología, de todo, van a protegerse de todas estas maneras. Entonces lo que hacen es que el doctor, antes de hacer obviamente
esta cirugía, esta transformación, pues hay contratos, ¿no? Hay contratos en donde se protegen, en donde el doctor pues sí se protege de todo consentimiento, ¿no? Y aquí el doctor lo sabe, ¿no? Entonces, a lo que voy es que lastimosamente ya con eso ellos pueden pues ampararse, como quien dice, ¿no? Y ahora sí que ellos dicen, pues es que fue tu consentimiento, fue algo que tú decidiste, aquí está firmado, pero y hay casos, y son casos horribles y súper tristes, en donde inclusive ellos intentan decir, te quiero demandar, porque nadie me dijo, porque hay casos en donde el adolescente o el adolescente dicen, o ya grandes dicen, nadie me dijo que estaba equivocada. Y de hecho hay un caso en donde una chava dice, yo soy biológicamente, perdón, es un hombre, soy biológicamente hombre, pero me fui transformando en mujer. Y un día que fui al ginecólogo me preguntaron que si estaba embarazada, ¿no? Entonces dice él, yo dije, eso es imposible, pero nadie se atrevió de los que estaban ahí a decirme que no era posible. Y dice, como, ¿por qué no? Si saben que soy biológicamente hombre, porque nadie me pudo decir con sus palabras que no podía quedar embarazado. Claro. O sea, ¿por qué nadie lo pudo decir? Y entonces todas estas personas empiezan a decir, nadie me dijo, y obviamente imagínate en esta confusión tan horrible, que un doctor que sabe biológicamente lo que es, no pueda decirle, oye, te puedes equivocar, oye, piénsalo, oye, ve al psicólogo, ¿no? Oye, pero como ya es penado, pues lastimosamente, y inclusive en algunos países existe la ley en el que ya les prohíbe a los doctores o a los psicólogos o a los cirujanos negarse a darles. Aquí en México tengo entendido que todavía no. Sí, todavía no. Pero creo que para allá puede ir, o sea, pero sí. A eso voy. Entonces, sí es algo que ellos pudieran ampararse en ese sentido. En ese sentido, al no ser algo que está completamente legislado en México, sí hay procesos que se pueden iniciar en contra de estas personas, así como se puede iniciar un proceso en la iglesia por a lo mejor decirle a alguien, estás equivocado, inverso, decir, alguien me influenció, me coaccionó de alguna manera a dejar mi naturaleza y entrar a otra cosa. De las terapias de conversión ya es algo que existe en México. O sea, se puede aplicar de los dos lados, es decir, yo soy hombre y alguien me dijo, no, tú puedes ser mujer, y yo le creí, después me arrepentí y ahora me hice daño. Pues es que las leyes que están estableciendo tienen tantas lagunas jurídicas, ¿no? De hecho, de por sí todo nuestro código, nuestra ley jurídica tiene muchas lagunas en donde pues todos se pueden ir por eso, pero si alguien lo quiere hacer, yo creo que eso es un buen fundamento, ¿no? De decir, oye, tú me quieres convencer que soy algo que no soy, ¿no? Pero yo me pongo a pensar en qué tipo de persona tendría que ser para que llegue a ese extremo a ir a hacer una denuncia, ¿no? O sea, ¿qué tipo de persona tendría que ser para decir, voy a ir a establecer una querella o una denuncia en decir, me obligaron a esto, ¿no? Digo, tendría que ser una persona a lo mejor muy... No, pero podemos hablar de menores de edad, pasar, ¿no? Podemos hablar de menores de edad donde el menor de edad, pues, al tener... hablamos de niños, ¿no? Que si no tiene la capacidad de amarrarse las agujetas, que si no tiene la capacidad de decidir qué es lo mejor para él, ¿no? Yo a mi hijo lo estoy salvando a cada rato que no se aviente las escaleras porque él se quiere aventar las escaleras, ¿no? Piensa que es Superman. Él piensa que es Superman, pero yo tengo que cuidarlo, pero puede haber alguien que le diga, no, aviéntate, no hay problema, te vas a dañar, ¿no? Entonces, justamente esto aplica también del lado de nuestro lado, de los chicos que son muy jóvenes y que están metiéndose en toda esta influencia y que a lo mejor también, como dabas el ejemplo, ¿no? Tengo una amiga que a lo mejor no me gustan las mujeres, pero me encanta su vida y demás, y de alguna manera fue coaccionado a llegar hacia allá, ¿no? Yo creo en esa parte va un poco más orientada la pregunta a ese lado, ¿no? Porque también es cierto que hay personas que están interesadas, como bien decías, a que nosotros entremos a ese mundo, ¿no?
Entonces, en la parte legal hay algo que a nosotros nos ampare ahí también de ese lado. Es que lastimosamente, lo dijiste hace rato, en el mundo de la inclusión estamos siendo excluidos, ¿no? Porque creo que definitivamente no hay una manera en la que podamos, digo, obviamente podemos defendernos moralmente, espiritualmente, pero en el área legal la verdad lo veo bien complicado porque vamos al mismo punto, lo que la ley está protegiendo es completamente diferente a lo que nosotros queremos proteger. Y peor es que el Estado quiere llegar a apropiarse de la familia, ¿no? En donde ya como papá no tienes ni siquiera un derecho sobre tu hijo, sobre su educación, sobre todo esto, ¿no? Inclusive si llegas a también otra vez, ¿no? A querer convencer o educar a tu hijo de otra manera, puedes llegar a tener una consecuencia legal. Entonces, la respuesta es, lastimosamente, en el área jurídica yo diría estamos siendo completamente atacados por la misma ley y desprotegidos en esa área. Wow. Digo, escuchando todo lo que comentas, en definitiva, tal vez hablando un poco de la comunidad médica, ¿no? Platicando de repente con compañeros en el trabajo, con amigos también cristianos que están en otros lugares, en otros estados, pues están también preocupados porque ahora me dicen, oye, aquí ya me están pidiendo que tenga que hablar con este lenguaje, me están forzando a que tenga que revisar algo que no tiene cabezas ni pies, ¿no? Y la verdad, tristemente a veces vemos, ¿no? Cómo somos esa mayoría silenciosa. Porque decimos, es que en otros estados pues, no nos organizamos, están tratando, ¿no? Como de alzar la voz, pero es tanta la situación de ruido que hacen todos los demás, las leyes, como dices, y muchas de las veces, pues, la situación también en cuanto al trabajo, la economía, que están empezando a, ¿sabes qué? Mira, si no quieres, hay otros medios, ¿sí? O sea, si tú no quieres, personas hay, ¿no? Entonces, qué triste. Es algo muy preocupante y tal vez hablando de la comunidad médica cristiana que puedo conocer, pues sí, también están viendo ese problema, ¿no? O sea, amigos que son cirujanos, generales, ginecólogos, que están muy metidos en esa área, pues están totalmente así en contra, ¿sí? Es que mira, pues es que eso va mal, ¿no? O sea, no checa, no es posible, no sobrevive la persona, pero la institución te está diciendo tienes que respetar esa parte, y si te lo piden, adelante. Y la verdad la están pasando mal, ¿no? Esa parte médica creo que también ayudaría mucho una asesoría en esa parte. Y bueno, tal vez llegando un poco a la parte final de esta plática, habrá muchos amigos y compañeros jóvenes, amigos que están del otro lado, que nos escuchan, que a lo mejor me dicen, ¿sabes qué? Mira, yo también quiero informarme, ¿no? Quiero conocer un poco más acerca de ello y como tú dices, poder, de acuerdo al don, al propósito, a las bendiciones que Dios les ha dado a cada uno de ellos, poder alzar la voz y dejar de ser esa mayoría silenciosa y alzar la voz. Tal vez la primera pregunta es, ¿dónde podíamos encontrar información? Tú dijiste, entonces, que hay muchos lugares específicos, tal vez. Sí. Y a lo mejor no sé si tengas alguna bibliografía que tú digas, ya, te recomiendo para ti, joven, para ti que te gusta a lo mejor la lectura, chécate este libro, chécate este artículo, ¿no? O en alguna organización, tengo entendido que hay a lo mejor algunas organizaciones que están a favor de la familia, en protección de la familia, que también sacan información de, mira, esto está pasando y esto está mal, ¿no? Y estas son las bases a lo mejor científicas, legales, que podemos usar, ¿no? ¿Qué podrías recomendar en esa parte? Bueno, pues en lo personal, pues gracias a Dios hay mucha información, ¿no? Y yo he seguido a varios autores que han escrito libros, he leído libros también, ¿no? Y eso me ha ayudado muchísimo a comprender, obviamente porque tienes que saber la profundidad del tema, ¿no? El contexto histórico, todo lo que viene. Pero también pues te informas en el lado espiritual, ¿no? Todo esto. Entonces yo recomendaría, y yo creo que todos los que en algún momento nos hemos interesado por este tema, pues es el autor Agustín Laje, ¿no? Él tiene, creo que ahorita ya son 4 o 5 libros aproximadamente.
Yo he leído 2 de ellos varias veces porque son libros un poco complicados de leer, pero de verdad se los recomiendo esa lectura porque él en todos estos libros habla de la ideología de género, ¿no? Desde sus inicios hasta lo que venimos ahorita hablando. Inclusive hay un libro en específico de la juventud de esta generación. Entonces yo recomendaría a él. Todas las ponencias que tiene también son muy interesantes. De hecho, a él lo invitan a iglesias, ¿no? A congresos de las iglesias. Ha venido a Querétaro creo que 2 veces o 3 veces. Y yo recomendaría no solamente ver como videos así muy rápidos, sino que implementar la lectura, ¿no? Claro. Porque pues creo que eso es muy, muy fundamental. Que no solamente es, dice, y Agustín Laje lo decía, ¿no? Y me atrevo a decirlo, o sea, muchas veces los jóvenes, la mayoría silenciosa no se atreve a hablar porque no tiene la información necesaria, ¿no? Y porque tiene el miedo a decir, me voy a enfrentar a algo. Y yo, de hecho, le he compartido a mi esposo, ¿no? Le digo que a veces me han dicho, vamos a hacer un debate, ¿no? Vamos a meternos a un debate. Y le digo, creo que habrá a lo mejor muchas cosas que yo todavía no, o sea, pero eso me lleva a leer más, ¿no? A leer y a leer. Entonces yo recomendaría ese autor, y también recomendaría escuchar mensajes de la palabra en donde hablan y dan mucha información. Por ejemplo, inclusive ya hay hasta talleres que pastores hacen, ¿no? Para informarse acerca de todo lo que es la ideología de género. Entonces yo recomendaría eso para empezar, ¿no? Y si quieren por ahí les paso los títulos de las bibliografías de los libros, ¿no? Que pudieran leer. Uh-huh. Claro, sí. Ok, amigo, pues ha sido un placer platicar contigo. Creo que el siempre platicar con personas que saben de la materia es muy nutritivo para todos los que nos escuchen y dejar en claro esta parte de que necesitamos estar informados. No sé si ubicas a Itiel Arroyo. Sí, también. Sí. Muy directo, me encantan sus mensajes para jóvenes. Y en definitiva creo que algo que él escribió en un libro que se llama Incendiario. Ajá, sí. Me encantó. Sí, la también muy buen libro. Ajá. Muy buen libro. Pero la dedicatoria dice, se lo dedico a mi hija, le pone su nombre, ¿no? Porque te va a tocar brillar en la noche más oscura. Y yo leí eso y me acuerdo también de mi hijo y yo decía, híjoles, tengo que prepararlos muy bien. Como padres tenemos que estar informados. Como jóvenes que nos ven del otro lado, en un futuro ustedes van a tener que alzar la voz y proteger a las personas pequeñitas que a lo mejor están aprendiendo de ustedes. Entonces tienen que estar informados. Necesitamos prepararlos para brillar, porque a lo mejor esto va a ponerse más oscuro. Definitivamente, amigo. Fuerte, ¿no? Sí. Vamos avanzando. La palabra dice, y vendrán cosas peores. Y para eso debemos estar preparados, ¿no? Tiene que haber alguien que se levante y, como decía muy bien ustedes, brillar en una... Pues la palabra dice, ¿no? Que somos lumineras en medio de una generación perversa, ¿no? Entonces... Así es. Yo creo firmemente que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y creo que con eso podríamos decir que muchas veces yo me sentí un poco triste y preocupada y decepcionada, como le dije, Dios, ¿por qué me hiciste nacer en esta? ¿Por qué? ¿Verdad? Y luego a veces, pues yo todavía no tenemos hijos, ¿no? Y esas cosas que yo digo, y de repente yo por mucho tiempo sí tuve temor de tener hijos, pero llegó un punto en el que Dios me dijo, yo tengo esa preparación para cada niño que viene a esta generación, ¿no? Entonces yo creo firmemente que estamos siendo preparados para estos tiempos, ¿no? Y si sobreabunda el pecado, pues va a haber una estrategia del Espíritu Santo, va a haber una estrategia, una revelación de Dios a su iglesia que va a poder con lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Claro. Y pues yo la verdad quería felicitarlos por este podcast. Porque sé que yo vi desde que comenzó, ¿no? Que es todo un esfuerzo, es todo un poner todo esto y un decidir, o sea, ser esa luz en medio de la oscuridad, ¿no?
Gracias. Y yo, pues sí los felicito por esto, por este proyecto. Gracias, Y que pues que siga creciendo y que todos puedan seguir disfrutando de este contenido. Sí, muchas gracias. Gracias, licenciada, por aceptar la invitación. Gracias por pues vaya, iluminarnos con ese conocimiento y todas esas cosas que a veces no conocemos, pero es importante de verdad, amigos que nos ven, conocerlo, informarse, estar confiados, porque muchas veces cuando no estamos informados da miedo hablar, como bien decía, da miedo, mejor no digo nada porque me van a dar la vuelta y voy a quedar yo acá mal, no, infórmense, y eso es yo me quedo mucho con eso que decía la doctora, es el arma más poderosa que hoy en día pueden tener, la información. Y pues bueno, hemos llegado pues al final de este podcast. Es un gusto otra vez, de verdad, un privilegio grande que esté con nosotros, de verdad. Pocas veces tenemos gente tan preparada, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría que estuviera otra vez con nosotros? Podemos hacer una parte 2. También. Porque la verdad es que hay tanto que hablar de este tema que muy poco, aunque uno quiera escarbarle así muy grande, a grandes rasgos, la verdad es que es un tema mucho, muy amplio hablar de ideología de género, pero licenciada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Isra, muchas gracias, amigo. Y licenciada, un favor, un mensaje que usted le quisiera dar a los jóvenes de nuestra comunidad IQ, en particular acerca de este tema. Pues yo les diría que creo que el mundo ha decidido mentirles en que son una generación que pues es subestimada, ¿no? Por su edad, por lo que están viviendo, pero quiero decirles que al contrario, es una generación que Dios ha depositado una pasión sobrenatural en sus corazones, y úsenla para hacer este cambio, para hacer esa luz en medio de la oscuridad. No se crean esa mentira del diablo de que no puedo, de que soy muy joven, de que estoy muy confundido, sino que vayan hacia esa pasión que Dios ha depositado en sus corazones. Y también entender que esto no es un discurso de odio hacia nadie, ni de juzgar a nadie, al contrario, es todo lo contrario, es amor y gracia, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Wow, maravilloso. ¿Por qué no es un aplauso? Sí. Dios es bueno. Dios es bueno. Pues amigo, muchas gracias. Amigo, gracias por estar conmigo acá. Gracias por acompañándonos en este viaje tan poderoso que es este podcast tan que podríamos estar aquí toda la noche. Claro, pero ahí empezó a hacer frío y ya las rodillas hambre también. Y a mi amigo R, ustedes no saben, pero le duele la rodilla. Entonces, pues bueno, amigos, gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias. Comparte, si tú crees que este video fue de bendición para ti y le puede servir a alguien, compártelo, ya sabes, estamos en YouTube, Spotify, lo transmitimos en Facebook. Entonces, amigos, estamos ahí pendientes, los estamos leyendo en sus comentarios, dejen ahí si les quedó alguna duda, algo que les gustaría que preguntáramos después, con todo gusto, de verdad, estamos ahí para atenderlos. Dios les bendiga, un gustote y gracias por estar con nosotros en este podcast. Esto fue Charlitas, el podcast. Dios les bendiga. Bye bye.